Muy buenos días. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección D. Hoy, semana 11, es nuestro conversatorio final. Adelante, jóvenes. Bienvenidos. El nombre del libro es La historia de las matemáticas por el autor Eric Temple Bell. Capítulo 1, Generalidades. Las matemáticas se han considerado en un plano intelectual mucho más elevado desde hace 25 siglos. Son muy antiguas al igual que el arte y sus orígenes son desconocidos. En la actualidad se investigan a los animales y a las tribus primitivas que aún quedan para encontrar su origen. Llegaron a nosotros por dos vías: el número, que es la aritmética y el álgebra, y la forma, que es la geometría. Las matemáticas surgieron por la necesidad de demostrar las cosas, a eso se le llamó razonamiento deductivo, y también por la necesidad de abstracción, donde los matemáticos antiguos se dieron cuenta que la experiencia práctica es muy compleja como para describirla en forma precisa. Entonces, debido a esto, las matemáticas han evolucionado. En el pasado habían errores matemáticos y con el tiempo se han corregido y agregado más información. No van a ser las mismas que hace 200 años y tampoco en el futuro serán las mismas que ahora. Las matemáticas dividen su historia en tres fases: la fase remota, la fase media y la fase reciente. La primera fase se extiende desde la primera utilización de las matemáticas hasta 1637. La fase media se extiende de 1638 a 1800 y la fase reciente se extiende desde 1801 hasta las matemáticas modernas. Para dar mejor comprensión a estas tres fases, las matemáticas se dividió en 7 periodos. Las matemáticas se entienden que surgieron por interés tanto político y económico, y esto es erróneo. Al contrario, las matemáticas surgieron por el mero intelecto y la curiosidad intelectual. La edad del empirismo. Este capítulo nos habla un poco acerca de cómo surgieron las matemáticas, de dónde y por quiénes fueron los primeros en la creación de las matemáticas. Las matemáticas surgieron con la creación del calendario en Egipto y en Mesopotamia. Esto gracias a que ellos, su economía principal se basaba en la agricultura. Por lo tanto, para ellos era de suma importancia saber o tener noción del tiempo y de la fecha. Lamentablemente no se tiene mucho registro acerca de la matemática debido a que los papiros que se han encontrado o son muy pocos o aún no se han logrado interpretar. Sin embargo, los historiadores dicen que el avance más notable de las matemáticas se debe a los babilonios, ya que ellos crearon el sistema sexagesimal. Muchas gracias. Una base firme. Esta se da en Grecia en el año 600 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. Las matemáticas y el cálculo. Los griegos separaban su trabajo sobre los números racionales en la logística y en la aritmética. El capítulo nos habla sobre cómo la matemática fue evolucionando y cómo esta fue creciendo gracias a Galileo Galilei e Isaac Newton, quienes crearon la ciencia moderna. La cronología de las matemáticas griegas nos habla sobre las escuelas matemáticas y cómo desde el siglo V, con los sofistas, que construyeron la primera escuela de matemáticas, hasta la quinta escuela, que se llamó Alejandrina, en el año 300, hasta el año 30, que se conoce. Gracias. Las cuatro tendencias de las matemáticas, de 1202 a 1603. Las cuatro transiciones empiezan con gran importancia en Europa, por una de las grandes obras francesas llamada Vieta, que se asemeja a las teorías de los matemáticos de hoy en día. También podemos encontrar cómo evolucionó el álgebra, la geometría, la trigonometría y el uso de la ley de signos. Gracias. El comienzo de las matemáticas modernas. Su origen comienza con la problemática del aprendizaje y las enseñanzas de la matemática. Esto se impulsó en una reforma del Congreso de Raymond en Francia en 1959, gracias a Nicolas Bourbon y su aspiración. Una de sus características es introducir la matemática lo antes posible a las próximas generaciones.
hacer que la matemática sea una materia mucho más eficiente y constructiva, de tal manera que sea interesante para los jóvenes de hoy en día. Poco a poco ir introduciendo eso en las generaciones próximas. Muchas gracias. Leibniz fue un historiador y político en Hannover. Durante sus visitas a Francia e Inglaterra, él entró en contacto con los hombres de ciencia franceses e ingleses más notables, y a cambio de sus ideas les reveló las suyas. También se puso en contacto con el gran físico y matemático holandés Christian Huygens. Este decidió enseñarle a Leibniz algo de matemática, ya que tenía un alto potencial. Leibniz favoreció por su parte un tipo de diferencial cuyo evasivo concepto frecuentemente interpretan mal los ingenieros prácticos de hoy en día. Pisando un terreno más firme, introdujo la notación actual de las derivadas y el signo integral. El origen de la aritmética. Al decir aritmética, atribuimos la palabra al sentido griego. Esta aritmética moderna se inicia con Fermat a grandes rasgos en el periodo de 1630 a 1665. Por muy importante que fuera Fermat en otros capítulos de la matemática, se considera que su mayor aportación personal fue la aritmética. Muchas gracias. Ampliaciones del concepto número. En la mayor parte nos habla sobre los matemáticos, científicos y filosóficos más reconocidos, donde cada uno de ellos nos muestra y nos enseña diferentes métodos, conocimientos, resultados sorprendentes y diversidad de formas. Entre ellos está Gauss, que nos revela la intuición del análisis. Kronecker, que fue un pitagórico, matemático y filosófico más reconocido, él considera que los números naturales eran la red más eficiente. Dedekind nos proporciona el continuo número real. Al-Khawarizmi, que representó la raíz positiva y la raíz negativa de una ecuación de segundo grado, y Bombelli, que comprendía la regla de la división de los números positivos. Hacia la estructura de 1801 a 1810. Este habla de un conjunto con operaciones y relaciones de manera más general, que consiste en objetos matemáticos que de cierta manera se adjuntan o relacionan con el conjunto, facilitando su visualización o estudio, proporcionando significados a la colección. Muchas gracias. La aritmética racional después de Fermat. Este capítulo principalmente tiene 5 aportadores: Gauss, Fermat, Legendre, Lagrange y Euler. Este capítulo principalmente se divide en 4 subtemas: resultados del análisis diafonático, las formas aritméticas, la teoría de la congruencia y las aplicaciones del análisis. Y un punto muy importante a saber es que la técnica fundamental de la aritmética se originó en la teoría de Lagrange de las formas cuadráticas binarias. Gracias. Aportaciones de la geometría. Lemoyne consiguió definir la sencillez de una construcción validándose de 5 puntos operacionales de la geometría, elementos, como colocar una punta de un compás en un punto dado. También en 1733 el matemático y jesuita lógico Sayacheri completó su obra maestra, Euclides ad omni Vindicatus. También la inversión fue una de las primeras transformaciones no lineales de la geometría que se estudió a fondo, aunque las transformaciones cuadráticas y cúbicas ya eran familiares en el álgebra desde el siglo XVI. Gracias. Ecuaciones diferenciales y de diferencia. Se solía decir que el cálculo de las diferencias finitas surgió como rama separada de las matemáticas, con el método de Taylor. Según la opinión de los matemáticos, la evolución de la materia no se ha realizado más que en 2 fases. La primera, que abarca casi exactamente 2 siglos, desde Newton a Poincaré, y la segunda desde Poincaré en adelante. Gracias. Algunas importantes teorías de funciones. A principios del siglo XVIII existían más de 1 millar de funciones especiales, de las cuales muchas hoy en día se encuentran olvidadas.
Entonces, en 1825, Cauchy comenzó a crear la teoría de funciones de una variable compleja. A partir de aquí, todas las teorías surgieron con análisis de estudios y no surgían de la nada. Pero esto no hubiera sido posible sin los estudios que en 1773 Lagrange hizo sobre la gravitación de Newton. Esto se dividió en 3 periodos principales y en la primera fase se dio desde el siglo XVII hasta 1821 y la tercera ocurrida en 1886 hasta 1940. Gracias. En incertidumbre y probabilidad, las investigaciones sobre los fundamentos y los significados de la matemática han estimulado grandemente desde 1900 y la teoría de los conocimientos en especial a partir de 1910, fecha en que apareció el primer volumen de los principios matemáticos de Whitehead, inglés, de 1861, y Russell, en inglés, en 1872. Un libro anterior a Russell de los principios de la matemática, que fue en 1903, y también surgió la crítica de la razón pura en 1781 de Kant. Los que quieran formarse una opinión sobre la otra mitad de la anterior decisión adversa pueden reunirlo a la revista de los resúmenes analógicos dedicados a la matemática técnica, exclusivamente a biología o simbología lógica, para los periodos de 1660 y 1935. Además que a un filósofo le corresponde decidir si la lógica matemática ha hecho alguna contribución a la filosofía. Lógica matemática de Leibniz a Gödel. La historia comienza cuando Leibniz llama a uno de sus ensayos de arte combinatoria. Aunque ese no contenía nada determinado de lógica simbólica, es el origen histórico tanto de la lógica simbólica como de la lógica matemática, ya que Leibniz imaginó la posibilidad de una característica universal o tipo de matemática universales, mientras que Gödel creó el teorema de incompletitud. De acuerdo a este teorema, es imposible en determinados sistemas lógicos demostrar mediante las reglas del sistema ciertos teoremas que pertenecen al mismo. En este capítulo se menciona al matemático Cantor, que fue un matemático ruso que se nacionalizaba en Alemania. Este, junto a Richard Dedekind, fue el creador de la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. Muchas gracias. Muy bien, es así como concluimos con el conversatorio virtual del libro La historia de las matemáticas. Aprecio y valoro el esfuerzo de los estudiantes desde el momento en que leyeron muchos temas de profundidad matemática y los aportes que hicieron los grandes matemáticos a través de la historia, porque eran temas totalmente desconocidos la mayor parte, y sin embargo, así fue como lo desarrollaron. He de manifestar también que durante el semestre, hasta hoy, la semana 11, se dividió cada uno de los capítulos y durante cada semana los estudiantes estudiaron a profundidad 10 capítulos, total 23 capítulos, 671 páginas. No me queda más que agradecerles y desearles éxito, jóvenes. Muchas gracias. Feliz día.